Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. glorioso patriarca San José. Ruega por nosotros. Muy bien, tomen asiento, por favor. Pues siguiendo nuestra costumbre, vamos a empezar a leer el punto 2268 del Catecismo, que es por donde nos hemos quedado, y de ahí lo comentaremos un poquito, aunque este puntito creo que no lo vamos a comentar un poquito, sino bastantito. 2268. ¿Qué dice este punto del Catecismo? Pues dice: el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. Ese es el punto, que es bastante denso. Como ven, ya está un poquito entrando en cosas más concretas y son aplicaciones ya directas del quinto mandamiento. Bueno, nos está hablando acá, ¿verdad? El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. Se distingue el homicidio directo y voluntario de cuando pueda suceder de una manera involuntaria. Y por tanto, no tendría ese grado de imputabilidad, aunque existan graves responsabilidades. La misma razón que obliga a respetar la propia vida está exigiendo el respeto de la vida ajena. Volvemos siempre sobre el principio que hemos dicho a la hora de empezar a comentar esta parte del catecismo referente al quinto mandamiento, ¿no? Cada hombre es una criatura de Dios se recibe la vida y el que es dueño de la vida es Dios. Por esa razón, el homicidio, que consiste en producir la muerte a una persona, siempre va a ser pecado grave, pero aquí nos está diciendo el catecismo que va a ser pecado grave cuando es voluntario y cuando es injusto. Voluntario, es decir, que si el acto excesivo es directamente pretendido por el sujeto. Eso es lo que significa voluntario. Que el acto de matar, de asesinar, es directamente pretendido por el sujeto. Claro que también podríamos contemplar el tema de por omisión, es decir, cuando no se evita una muerte teniendo la posibilidad de hacerlo. Y segundo, el tema de injusto. Injusto, es decir, cuando no procede por orden de la legítima autoridad o en legítima defensa, como hemos estudiado en los puntos anteriores, o podría ser en caso de guerra, como ya se explicará en su momento, cuando el catecismo lo afronte. Bueno, esto en cuanto el homicidio, que es pecado grave, cuando es voluntario, cuando es injusto. El homicidio involuntario, por contra, ¿no?, se refiere a la muerte de una persona causada por la negligencia o causada por la imprudencia de otra persona que no tiene la intención de causar la muerte. Vamos a poner un ejemplo común de homicidio involuntario que vendría a ser la muerte causada por un accidente de tráfico debido a una conducción negligente. Lo que se está haciendo es
una conducción negligente y en eso se tiene culpa, pero digamos que como causa de eso se produce un homicidio, un atropello, ¿no? Otro ejemplo podría ser pues una lesión fatal causada por un error médico, porque no se ha tenido el cuidado suficiente, no se ha instruido suficiente, digamos, por negligencia. También podríamos añadir algo muy frecuente, como sucede en el manejo de armas, ¿no? Que se disparó sin tener la prudencia adecuada, ¿no? O sea, el manejo de armas de una manera pues irresponsable. A diferencia del asesinato, donde existe una intención clara de matar, el homicidio involuntario se está caracterizando porque hay una falta de intención deliberada. No se pretende eso. Por tanto, se considera un acto menos grave desde el punto de vista moral. Es evidente que su gravedad es menor que la del homicidio voluntario y, en todo caso, habría que medir ahí el grado de negligencia o el grado de imprudencia, en todo caso. El homicidio siempre es un pecado gravísimo porque, claro, se está realizando algo cuya solución es irreparable. Si yo he asesinado a una persona, pues como ninguno de nosotros tenemos la virtud de resucitar, pues claro, es una causa irremediable, ¿no? Se está causando una víctima un daño irreparable. Por eso es un pecado gravísimo. Y en la Sagrada Escritura va a ser uno de los pecados que Dios abomina y condena de una manera más severa. Vamos a buscar algunos ejemplos. Los vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro del Éxodo, ¿no? Que ahí se nos está planteando ya un poquito la ley de Dios, ¿verdad? Pues vamos a buscar algún pasaje, Éxodo 21, 12. Éxodo 21, 12. El que hiera mortalmente a otro morirá. El que hiera mortalmente a un hombre es reo de muerte. O sea, que queda bastante clarito, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, además, el homicidio voluntario e injusto conlleva la obligación de compensar, no se le puede compensar al que se ha asesinado, pero sí a los deudos o a los allegados, ¿verdad? Pongamos por caso, por los familiares del asesinado o del finado, hay una obligación de compensar los daños que se sigan de eso, ¿no? Que pueden ser muchos por distintas razones, ¿verdad? Entonces, por derecho natural, estaría obligado el homicida a pasarles, por ejemplo, el sueldo que recibía el difunto, tratándose de una familia pobre que lo está necesitando, por ejemplo, para su sustento. El homicidio involuntario también conlleva una obligación de compensar daños siempre en la medida de la culpabilidad, ¿verdad? En esa proporción. Y aquí podemos considerar el pecado que puede llegar a ser grave, que supone manejar imprudentemente un auto, un carro, y la obligación de compensar los daños que por esta causa se hayan producido. Es homicidio involuntario con una buena dosis, en la mayoría de los casos, de culpabilidad. Se suele llamar directo para distinguirlo de cuando hablábamos del caso del principio de doble efecto, que seguramente se acordarán todos, aunque lo vimos hace como 4 o 5 años. Pero ustedes tienen una memoria prodigiosa, pero por si acaso lo vamos a recordar. Por si acaso lo vamos a recordar, yo creo que es bueno que retomen sus apuntes y vuelvan a tomar ahí las cositas, ¿no? El principio de doble efecto puede ocurrir de una manera indirecta y no como fin ni como medio, sino que puede ocurrir
la muerte de un ser como consecuencia de haber querido hacer una obra buena. Por ejemplo, el caso de un cirujano que intenta separar, por ejemplo, a dos siameses que nacen en el mismo parto, ¿verdad? Entonces, al intentar salvar a uno, el otro muere irremediablemente. Esto tiene un poquito relación, ¿verdad?, con esto que aparece normalmente o lo solemos estudiar cuando tratamos de los fundamentos de la teología moral. Entonces, en aquellos momentos hacíamos referencia a este principio hablando del acto voluntario indirecto. Acto voluntario indirecto. El acto voluntario indirecto se da cuando al realizar una acción, pues además del efecto que se persigue de modo directo con esa acción, se sigue otro adicional que no se pretende ni tampoco se tolera, pero viene unido al primero. Entonces se va a realizar una acción que tiene un efecto, claro, y ese es el efecto que uno quiere. Eso es lo que quiero cuando yo voy a realizar esa acción, pero de repente se sigue otro que se añade a eso, adicional, no se pretende, solamente se tolera por venir unido al primero. El ejemplo que solemos poner es, por ejemplo, un militar que bombardea a una ciudad enemiga porque ahí están, yo qué sé, vamos a suponer que descubren dónde está el fuerte de las bombas o no, de las municiones que tienen, entonces conviene bombardear eso porque entonces el enemigo se queda un poquito pues ya bajo, ¿no?, para defenderse, ¿no? Pero lo que se sigue de eso es que van a morir seguramente muchos inocentes. Lo que se quiere directamente es destruir al enemigo o el polvorín, ¿no?, que ellos tienen, ¿no? Eso sería el voluntario directo. Pero se tolera la muerte de inocentes, que sería el voluntario indirecto. Es inevitable que el que va a bombardear se vaya al lugar donde va a bombardear y avisa a todos, cuidado que voy a bombardear esto, entonces todos se me van. Eso es completamente imposible de hacer, ¿no? Bueno, entonces ahí sería un caso como creo que bastante claro de lo que sería el voluntario directo y el voluntario indirecto. Por tanto, como hemos dicho, es un acto del que se sigue un efecto bueno y un efecto malo. Por eso se le llama el voluntario del doble efecto, además del nombre que le hemos dado, que era el acto voluntario indirecto. Es importante percatarse de que no es un acto hecho con doble fin, que eso sería otra cuestión, ¿no? O sea, robó al rico para darle al pobre, ¿eh? La famosa historia de Robin Hood, ¿verdad?, que seguro que todos conocen, ¿no? No, es un acto del cual se siguen dos efectos, ¿eh? Es un doble efecto, no un doble fin. Porque el fin sería algo que ya se quiere desde la voluntad. Eso, algo se quiere y se tolera aquello porque no hay más remedio. Hay casos en que sí es lícito realizar acciones en las cuales, junto a un efecto bueno, se va a seguir otro malo. En realidad, para que sea lícito realizar una acción de la cual se siguen dos efectos, bueno uno, que sería el voluntario directo, y malo el otro, que sería el voluntario indirecto, se necesita que se reúnan unas cuantas condiciones, que serían en total 4. Las vamos a enumerar. Lo primero sería que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. La acción que se persigue como voluntario directo, ¿verdad? Entonces, nunca es lícito realizar acciones malas. Por ejemplo, mentir para conseguir un efecto bueno. Eso no. Aunque sí le llamemos mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras no sé de qué color o de qué manera, mentir siempre es algo que se busca con acción mala. Por ejemplo, jurar en falso, quizá en un juramento, en un testimonio que se tiene que dar por salvar a aquella persona que yo sé que es inocente. Bueno, pues eso no se puede hacer, porque jurar en falso, como estás poniendo a Dios por testigo, no puedes poner una falsedad, etcétera, ¿no? O sea que, aunque se alcancen óptimos efectos, siempre aquí se tiene que poner aquella ley que el fin no justifica los medios. Por tanto, no se puede hacer el mal para obtener un bien. Segunda cosita que hay que tener en consideración, que
El efecto inmediato o primero que se produce es el bueno. El malo es una consecuencia que viene ahí, que se adiciona, digamos, ¿no? Pero el efecto inmediato o que se produce es el bueno. Es evidente que esto que estamos diciendo se deduce de lo anterior. O sea, es necesario que el buen efecto derive directamente de la acción y no del efecto malo. O sea, no sería lícito que por salvar, por ejemplo, la fama de una muchacha se procurara el aborto. Porque el efecto primero es el aborto. Y de ahí vamos a salvar la fama de la muchacha, ¿no? O sea, no sería lícito tampoco matar a un inocente para después llegar hasta donde está el culpable. Eso tampoco sería bueno, porque el efecto primero que se busca es matar al inocente. Como quien pone un cebo para que aparezca el otro. No, eso no sería, en este caso sería horrible. Tercera condición, que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno, y no el malo, que solamente se tolera, como hemos dicho. Porque si se intentara el fin malo, aunque fuera a través del bueno, la acción sería inmoral, totalmente inmoral, porque hay una perversidad en la intención. El fin malo, como lo hemos dicho desde el primer momento, simplemente se tolera porque es imposible separarlo del bueno y se tolera con disgusto, se tolera con desagrado. Ni siquiera es lícito intentar los dos efectos, sino únicamente el bueno, permitiendo el malo solamente porque es imposible separarlo del primero. Por ejemplo, hay un empleado que, amenazado de muerte, da el dinero a los asaltantes. ¿Cuál es el fin que tiene que tener? En esa acción, salvar la vida, no que le roben al patrón. Porque si fuera al contrario, entonces estaría equivocado, estaría errado, ¿verdad? El camino de las intenciones, ¿no? Y cuarto, que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. ¿Por qué? Pues porque el efecto malo, aunque vaya junto con el bueno y se permita solo de modo indirecto, es siempre materialmente malo. Y el pecado material en el que no existe voluntariedad de pecar, pues no se puede permitir sin una causa proporcionada. O sea, no sería lícito, por ejemplo, que para conseguir un pequeño arsenal, por ejemplo, de municiones del ejército enemigo, haya que arrasar a todo un pueblo. El motivo no es proporcionado al efecto malo. Respecto a esto, ya podríamos entonces afirmar que homicidio involuntario directo se da cuando una persona realiza una acción que, aunque no busca directamente la muerte, la causa de manera inmediata y previsible. El ejemplo que podríamos poner es, de nuevo, vamos a ese conductor que, actuando de una manera negligente, está causando un accidente que resulta la muerte de un peatón. Entonces, no hay intención de matar, pero la acción imprudente o la acción negligente lleva a la muerte a la otra persona. Eso sería un homicidio involuntario directo. Se diferencia del homicidio involuntario indirecto porque este se da cuando una persona está realizando una acción con un fin legítimo, pero como consecuencia no intencionada ocurre la muerte de alguien. También un ejemplo aquí podría ser una operación quirúrgica, una operación médica que, aunque es necesaria, por ejemplo, causaría la muerte del paciente como efecto secundario. O sea, la acción principal no tiene como objetivo la muerte. Por eso a veces se habla de operaciones a riesgo de muerte y se hace firmar, ¿no?, un documento al enfermo que afronta esa situación aún a riesgo de que se pueda perder la vida porque precisamente hay un riesgo, ¿no? Los médicos lo saben y lo dicen, ¿no?, lo explican, ¿no? Bueno, hay unas diferencias que son clave, que serían las siguientes, ¿no? Que en el homicidio involuntario directo, la acción que causa la muerte es negligente o es imprudente.
Pero en el homicidio involuntario indirecto, la acción es intencionada, pero la muerte no lo es. No se procura la muerte. En ambos casos está existiendo una conexión causal entre la acción y la muerte, pero en el homicidio involuntario directo, parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero la distinción es necesaria, ¿no? En el homicidio involuntario directo se da la muerte como una condición inmediata y como previsible, mientras que en el homicidio involuntario indirecto es una consecuencia no intencionada. Teniendo en cuenta las consideraciones teológicas, es decir, lo que piensa la teología moral, pues es que la teología moral lo que tiene que hacer es analizar la moralidad de estas acciones, considerando cuál es la intención de la gente, cuáles son las circunstancias que rodean el acto. La moralidad de una acción se juzga en función de su fin y de las circunstancias que le rodean, y en ese orden. En el caso del homicidio involuntario, lo que se está buscando es determinar si la acción es justificada por un fin noble y si la muerte fue un efecto secundario inevitable. Es lo que habría que juzgar moralmente hablando. En resumen, diríamos, ¿no?, que entonces el homicidio involuntario directo e indirecto son dos formas de causar la muerte, pero no hay intención directa. Ahora, también estamos considerando que hay diferentes grados de responsabilidad moral ahí. Bien, siguiendo el punto del catecismo, nos dice que el que mata y los que cooperan voluntariamente con el que mata cometen un pecado que clama venganza al cielo. Clama venganza al cielo. Aquí el catecismo nos está hablando de que puede darse la existencia de eso que se llama pues un homicidio con guante blanco. O sea, el asesino que no se ensucia las manos, ¿verdad? Pero aunque eso ocurra, pues puede llegar a tener más culpabilidad el asesino de guante blanco que el que aprieta el gatillo. Es decir, que hay países que cuando alguien quiere terminar con la vida de otro, recurre a los sicarios, por ejemplo, ¿no? Y por dinero estos sicarios hacen lo que sea. Entonces tenemos el que ordena y pone en marcha el asesinato, pero también está el que coopera con ese asesinato. La Iglesia evidentemente ha denunciado muchas veces el tema del terrorismo. Existe un grado ahí de culpabilidad moral y no solamente en quien ejerce de terrorista, sino en quien está cooperando con ese terrorismo. Y eso también lo tenemos que tener un poquito presente. O sea, ocurre que unos ponen el punto de mira, pero otros son los que disparan. Esos que cooperan con el terrorismo, no condenándolo, sencillamente de esa manera, incluso justificándolo o con determinadas acciones poniendo en gravísimo riesgo a potenciales víctimas del terrorismo, están incurriendo en una grave acción. Vamos a ampliar este tema, que el catecismo parece que solamente lo dice, ¿no? El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo, con unos puntos que tomamos del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Algunas veces ya hemos recurrido a él, donde directamente trabaja este tema. Hay un apartado, especialmente el número 513 en adelante, que lo titula así, La condena del terrorismo. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el punto 513. El terrorismo es una de las formas más brutales de violencia que actualmente perturba a la comunidad internacional, pues siembra odio, muerte, deseo de venganza y de represalia. Las consecuencias, además de ser tan feo, ¿no?, el tema de que se está matando gente, y a veces no solamente a uno, sino a todo un grupo, a todo un colectivo, a una ciudad incluso, ¿no? Siembra odio, muerte, deseo de venganza y de represalia.
Da más explicaciones como la siguiente, ¿no? De estrategia subversiva típica solo de algunas organizaciones extremistas dirigida a la destrucción de las cosas y al asesinato de las personas, el terrorismo se ha transformado en una red oscura de complicidades políticas que utiliza también sofisticados medios técnicos y se vale frecuentemente de ingentes cantidades de recursos financieros y elabora estrategias a gran escala atacando personas totalmente inocentes, víctimas casuales de las acciones terroristas. Eso es algo que encontramos en el número 513. Pasa ahora al número 514. El terrorismo se debe condenar de la manera más absoluta. Manifiesta un desprecio total de la vida humana y ninguna motivación puede justificarlo en cuanto el hombre es siempre fin y nunca medio. O sea, yo estoy asesinando a todo un grupo de personas para conseguir un fin, pero las personas nunca somos medio, somos fin. Eso es lo que nos está diciendo aquí, por eso se debe condenar de la manera más absoluta. Los actos de terrorismo, explica, hieren profundamente la dignidad humana y constituyen una ofensa a la humanidad entera. Existe, por tanto, un derecho a defenderse del terrorismo. Y este derecho no puede, sin embargo, ejercerse sin reglas morales y jurídicas. O sea, no podemos pasar a tú me has hecho esto, pues ahora yo te voy a hacer esto. No, tiene que haber unas reglas morales y jurídicas. ¿Por qué? Dice el compendio, porque la lucha contra los terroristas debe conducirse respetando los derechos del hombre y los principios de un Estado de Derecho. Por último, leemos el número 515, que afirma tajantemente: es una profanación y una blasfemia proclamarse terroristas en nombre de Dios. O sea, utilizar a la religión como fondo del terrorismo y poner a Dios por testigo de eso. Porque de ese modo, dice, se instrumentaliza no solo al hombre, sino también a Dios, al creer que se posee totalmente su verdad en vez de querer ser poseídos por ella. Definir mártires a quienes mueren cumpliendo actos terroristas es subvertir el concepto de martirio, ya que este es un testimonio de quien se deja matar por no renunciar a Dios y a su amor, no de quien asesina en nombre de Dios. Ninguna religión puede tolerar el terrorismo, ni menos aún predicarlo. Las religiones más bien están comprometidas en colaborar para eliminar las causas del terrorismo y promover la amistad entre los pueblos. Bueno, como se ve en estos tres números que hemos señalado, el 513, el 514, el 515, la condena queda bastante clara. Tanto el Papa San Juan Pablo II como el Papa Francisco han sido muy vehementes, muy insistentes en esta condena. Tenemos palabritas recias del Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, que decía: basta de guerra, basta de terrorismo, que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida. Esto decía desde su balcón allí en el Vaticano el 27 de enero del año 2002. Esta parte del catecismo, que aquí simplemente la señala, la anuncia, ¿verdad? Pues bueno, la completamos con esta partecita, estos puntos del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero también el punto 1867 del Catecismo. ¿Qué dice ahí? Algo importante que tiene mucho que ver con esto, porque el Catecismo nos ha acabado diciendo, el punto que estamos nosotros examinando: el que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Clama venganza al cielo. En este punto que vamos a leer ahora, el punto 1867, nos dice: la tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Por eso estamos uniendo un punto con el otro. Claman al cielo y los enuncia: la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. O sea que tenemos ahí 5 pecados que claman al cielo, el terrorismo también. Entonces ya entendemos por qué estamos citando esta parte del catecismo,
Y además porque cuando se han querido dar explicaciones de las condenas del catecismo, lo hemos visto ahora en el compendio, ¿no? Pero a veces podemos leer documentos que emiten, por ejemplo, las conferencias episcopales, ¿no? Cuando ven que se están desarrollando unas actividades en su país que son realmente terroristas, entonces también lo condenan y se acude a estos puntos del catecismo o a estos pasajes de la Sagrada Escritura que está citando este punto del catecismo, concretamente en 1867. Yo quisiera rescatar aquí, porque me parece que está muy bien explicado, un documento que emitió la Conferencia Episcopal Española, pues cuando aquellos temas de ETA, estamos hablando de un juicio moral acerca del terrorismo en un documento editado en el año 2002, que evidentemente no es el único, en el mes de noviembre. Vamos a seguir un poquito la argumentación para dejar bien claro este tema. Empieza con una pregunta que la toma de Génesis 4.9. Génesis 4.9 es un texto que casi seguramente nosotros ya sabemos de memoria, porque en este quinto mandamiento ha aparecido muchas veces. Génesis 4.9, fíjense que estamos en el capítulo 4 del libro del Génesis, o sea, primero la creación, segundo la creación, el tercero es el pecado original y el cuarto, ¿qué es? ¿De qué nos habla el cuarto capítulo de Génesis? ¿De Caín y Abel? Claro, precisamente de un fratricidio, ¿no? Y cuando Dios le pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? La respuesta de él es, ese es el versículo 9, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres, ¿no? Pero con un cinismo especial, Caín hace esa pregunta, ¿no? Esta es la pregunta, o este es el episodio que hemos tomado como punto de referencia a la hora de explicar el quinto mandamiento, el no matarás, ¿verdad? Bueno, pues la Conferencia Episcopal Española empieza partiendo de este texto y dice que con esta frase Caín se niega a aceptar la responsabilidad de la suerte de Abel y esconde la tragedia de un asesinato que quiere ocultar. Desde luego, no iba a ser Adán el que matara a Abel, ni Eva. Solo quedaba él, tampoco había mucho para elegir. Entonces, aquí lo que estamos viendo, dice este documento, que si Adán busca esconderse de Dios después de haber pecado, Caín también está haciendo un poquito lo mismo. Está escapando de la responsabilidad ante su crimen, como si Dios no pudiera saber quién es el que ha asesinado a Abel. Entonces, lo que están sustentando aquí es que un elemento fundamental de la actividad terrorista es tratar de eludir el juicio moral de sus acciones justificándolas ideológicamente, debajo de una ideología. Esto es lo más peligroso de todo. Esto se hace, dice este documento en particular, mediante el método que se denomina la transferencia de la culpa. Transferencia de la culpa. Algo que desde muy pequeñitos los niños estamos acostumbrados a verlos hacer y seguramente cuando nosotros éramos niños hace mucho tiempo, pero también lo hacíamos. Transferíamos la culpa. No, ya ha sido él, ¿no? Culpamos a otros, ¿no? ¿En qué consiste eso de la transferencia de la culpa? Bueno, pues ya lo hemos dicho un poquito, ¿no? Culpabilizar a quienes se oponen al terrorismo de ser los causantes de la violencia que los terroristas mismos ejercen. Como quien dice, si yo estoy en rebelión con el Estado, ¿no? Y estoy haciendo los actos terroristas, es que el Estado me está obligando a hacer esto, porque si el Estado hiciera así, nosotros no haríamos estas acciones terroristas. Se está transfiriendo la culpa. La doctrina de la Iglesia nos da luz acerca de este punto y nos permite calificar netamente al terrorismo como una realidad perversa en sí misma, que no admite justificación alguna apelando a otros males sociales, reales o supuestos. Es más, la doctrina de la Iglesia hace posible que apreciemos hasta qué punto el terrorismo es una estructura de pecado. Esto es lo que enuncia el documento y ahora lo va a explicar. Una estructura de pecado significa que es una estructura que actúa de tal manera que está generando ella misma nuevos y graves males.
Bueno, vamos a empezar por estas afirmaciones. Lo primero que ha dicho el documento es que el terrorismo es intrínsecamente perverso, nunca justificable. Y el magisterio de la Iglesia es unánime al declarar que el terrorismo, tal como lo hemos definido, es intrínsecamente malo y que, por tanto, no puede ser nunca justificado por ninguna circunstancia ni por ningún resultado. Estas son también palabras que expresó el Papa San Juan Pablo II en el aniversario del famoso atentado del 11 de septiembre, ¿no?, contra las torres, ¿no? Pero también lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2297. En este sentido, volvemos a repetir una condena que ya había hecho este documento de la Conferencia Episcopal Española, hemos dicho que es del 2002, pero esto ya se había hecho en el año 1986, o sea que se reitera. La doctrina de la Iglesia no cambia. Allí se publicó una instrucción que se llamaba Constructores de la Paz. Y ahí se decía esto: el terrorismo es intrínsecamente perverso porque dispone arbitrariamente de la vida de las personas, atropella los derechos de la población y tiende a imponer violentamente el amedrentamiento, el sometimiento del adversario y, en definitiva, la privación de la libertad social. Por tanto, es intrínsecamente malo, perverso. Y todavía dice este documento: el terrorismo merece la misma calificación moral absolutamente negativa que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente, prohibida por la ley natural, evidentemente, y por el quinto mandamiento. Lo que estamos nosotros estudiando, quinto mandamiento, pues ahora vemos que es una aplicación que hace la Conferencia Episcopal para dar luz a un pueblo que está sufriendo las amenazas constantes del terrorismo. Los católicos saben que no pueden negar o pasar por alto este juicio sin contradecir su conciencia cristiana y, en consecuencia, sin ir contra la lógica de la comunión de la Iglesia. Sigue diciendo el documento: denunciar la inmoralidad del terrorismo forma parte de la misión de la Iglesia como un modo de defender la dignidad de la persona en un asunto de la máxima repercusión social. No se puede aceptar, en el caso del terrorismo, la posibilidad reconocida por la doctrina social de la Iglesia de la legitimidad de una revolución violenta cuando se la considera el único medio de defensa ante una injusta opresión sistemática y prolongada. Aquí está citando al Papa Pablo VI en el documento de Populorum Progressio y a una instrucción que es la de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Libertatis Conscientiae. Entonces, la calificación moral de terrorismo, absolutamente negativa, se extiende en la debida proporción a las acciones y a las omisiones, ahora explica, de todos aquellos que, sin intervenir directamente en la comisión de los atentados, lo hacen posible, lo facilitan. Como también a quienes forman parte de los comandos informativos o de su organización. Por ejemplo, ¿no?, a usted la contratan, ¿verdad?, para que esté vigilando el cuartel de la policía o de la Guardia Civil, ¿no?, a ver a qué hora salen, a qué hora entran, a qué hora hacen los cambios de guardia, y usted informa a esas personas que van a hacer el atentado. No, yo solamente he estado ahí de sapo, mirando, no sé qué. La Conferencia Episcopal nos está diciendo: cuidado, si usted sabe que es para un acto terrorista y usted está ahí informando, usted es culpable. Es culpable. Debe quedar muy claro, dice, que todas esas acciones son objetivamente un pecado gravísimo. No pecadito, es un tiburón que clama al cielo, nos ha dicho el catecismo. Hay una terminología que se utiliza que se llama terrorismo de baja intensidad. Sobre todo esta manera de explicarlo se utilizaba también con un lenguaje vasco en el tema de la ETA. Supongo que han oído hablar de esa famosa corporación, ¿no?, con tantos atentados, etcétera, ¿no? Bueno, pues le llamaban así, terrorismo de baja intensidad, como quien está atenuando la gravedad de ese tema, ¿verdad? Pero merece, dice la Conferencia Episcopal Española en este documento, merece igualmente este juicio moral negativo.
y da las razones. En primer lugar, porque sus agentes, eso uno, y dos, porque las actuaciones de este terrorismo de baja intensidad, muy valiente la Conferencia Episcopal, ya que en la lucha callejera se preparan sus futuros agentes, como demuestra la experiencia. Con ella se destruye abusivamente el patrimonio común, se perturba la paz de los ciudadanos y se amenaza la seguridad y libertad. Esté disponible y arriesgue para poner, por ejemplo, en una comisaría, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, esto sería el caminito, ¿no?, que está condenando la Conferencia Episcopal, ¿no? Ya está entrando en la órbita de ese terrorismo, ¿no? Ninguna consideración de la influencia del terrorismo, como algunos suelen aducir, puede ser admitido. Nunca y bajo ninguna excusa puede ser. Quien, rechazando la actuación terrorista, quisiera servirse del fenómeno del terrorismo para sus intereses políticos, más el principio inmoral, el fin justifica cualquier medio. Tampoco es admisible el otorga. Y esto obliga a todos a expresar responsablemente el rechazo y la condena del terrorismo a quienes tienen alguna representación pública o ejercen alguna responsabilidad. Debe ser neutral ante el terrorismo público. Bueno, creo que queda bastante claro la exposición de este documento. Y ahora sigue la segunda afirmación que decía. El terrorismo es una estructura de pecado. Vamos a explicar un poquito qué significa eso, porque es una expresión que ya era conocida, pero le dio mucha fuerza documentos papales del Papa San Juan Pablo II. Dice el documento de la Conferencia Episcopal, es necesario precisar que se trata de un acto intrínsecamente perverso. Eso no se puede perder de vista. Pero dice, con esta afirmación no está aún suficientemente explicada la maldad moral del terrorismo. O sea, que es muy profunda esa maldad. Y continúa. La multiplicación y continuidad de acciones criminales, el intento de justificarlas mediante la propaganda política y la transferencia de la culpa, que pretende presentar tales acciones como respuesta a una violencia originaria, todas estas cosas dan lugar a esta conjunción entre el terror y la ideología va más allá de las acciones criminales concretas, realmente consigue con frecuencia una perversión sistemática de las conciencias. Ahora define, las estructuras de pecado son que cada uno de los que están ahí libremente quiera cometer esa acción. Tampoco nos vamos a esconder en un pecado global, como que de su decisión. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados. En un sentido analógico, constituyen un pecado social. Del mundo, una estructura de pecado es el resultado de una efectiva intención de alcance del terrorismo, sino que busca la deformación generalizada de las conciencias, o sea que hay como una manipulación, como un convencimiento, para que la de factores negativos que actúan contrariamente a una verdadera conciencia del bien común universal, difícil de superar. Lo encontrarán en una carta que escribe sobre el sacramento de la penitencia, que es Reconciliación et Penitencia, número 16. Es el mismo que utiliza también con mucha fuerza el Papa Francisco. Más en concreto, cuando él hablaba en que se habla de la cultura de la muerte, en contraposición de la cultura en esas catequesis, sino en muchas referencia a Evangelium Vitae, número 24. También se cuestiona, en cierto sentido, la conciencia moral de la sociedad. Esta es de algún modo responsable, sino también porque alimenta la cultura de la muerte, llegando a crear y consolidar verdaderas y auténticas estructuras de pecado. La conciencia moral, tanto individual como social, está a un peligro gravísimo y mortal, el de la confusión entre el bien y el mal en relación con el mismo derecho fundamental a la vida. Insisto, Evangelium Vitae, número 24. Seguimos con algunas ideas del Papa.
La presencia del terrorismo difunde la vida de las personas, cuenta con la muerte injusta y violenta de personas inocentes como un medio provechoso para conseguir unos fines determinados e impulsar de este modo dada a un mero objeto. Por tanto, se está el aprecio por la vida humana. La consecuencia es el desprecio de la vida humana, como afirma el Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes, número 36. La criatura sin el creador desaparece. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura. El terrorismo es un rostro cruel de la cultura de la muerte que desprecia la vida, viene a como colonizar las conciencias instalándose en ellas. Todavía este documento, después de haber dicho estas dos cosas, que el terrorismo es intrínsecamente malo, que el terrorismo es lo segundo de la cultura de la muerte, se engloba en ese grupo de cosas, nos dirá también la repercusión que tiene, que es la extensión. Pero directamente dice este documento, el terrorismo busca dos y el odio. Bueno, terrorismo viene de la palabra terror, ¿no? Pero por otra parte el odio, porque claro, si se está matando a gente inocente, todavía gente que está haciendo supuestamente el bien, ¿no? Pues como a todas esas familias tienen miedo, pero también por otro lado se despierta un odio. En explicar esto, dice que el miedo debilita a las personas y hace una explicación muy interesante, pero ya no me voy a detener en eso. Creo que la gente, por miedo, calla. Porque si esto han hecho, detrás vamos nosotros. Entonces, junto con el miedo, como una espiral de violencia que facilite sus propósitos. Así dice este documento en su tercera parte. El terrorismo es algo entre culturas, un modo de pensar, de sentir y de actuar, incluso en los aspectos más corrientes. Es lo primero que hemos aprendido en las primeras páginas de la Biblia. Y evidentemente que cuando esa cultura porque nada será sagrado para la conciencia. Uno se queda a veces un poquito como asombrado, ¿no? Capaces, ¿no?, de convertirse en una persona bomba. Uno dice, pero ¿qué te está pasando, no? Porque mólate tú para salvarte. Tenemos un nuevo Jesucristo, ¿no? Pero dentro de una religión falsa y perversa. Como ya también dijo el Papa Benedicto XVI, predicar, enseñar. No sé si realmente Dios está detrás de eso. ¿Quién está detrás de eso? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, ¿no? Volver a leer y encontrar, ¿no? Es bastante extensa, pero título, Valoración moral del terrorismo. Bien clara. Publicada en noviembre del año 2002. Parece que queda bastante clara la posición de la Iglesia frente al terrorismo. No sé si alguno de ustedes tiene dudas al respecto. Que lo ha dicho el Catecismo porque nos ha dicho que el terrorismo está incluido dentro de los pecados que claman al cielo. El Catecismo, que estaba hablando de los pecados que claman al cielo, no estaba el terrorismo. Pues en esta parte del quinto mandamiento nos señala otros pecados que claman al cielo por venganza, pues son pecados graves descritos en las Sagradas Escrituras. Siempre encontramos el fundamento. Y de hecho el Catecismo, el asesinato. Esto se va, ya hemos leído anteriormente, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta, ¿qué has hecho? Y entonces la respuesta, hermano, me está gritando desde el suelo. No vamos a abundar más en este tema porque el quinto mandamiento, ¿no? Entonces el primer pecado que clama al cielo es el asesinato y el ejemplo que pone el Catecismo, que se llama la sodomía. También se basa en lo que Dios dijo con 18 del 20 al 21. Génesis 18 del 20 al 21. De Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente a ver si lo... Entonces fíjese que en el mismo texto está diciendo que clama. O sea, el clamor contra Sodoma y Gomorra, el nombre del pecado, que es la sodomía. La sodomía, seamos claros, es un término que históricamente se ha utilizado, especialmente entre varones, y que a menudo se asocia con la homosexualidad.
Nosotros podemos ver en la historia de Sodoma y Gomorra que eso está ahí. Originalmente el término se deriva de esta ciudad bíblica, de una de ellas, porque era Sodoma y Gomorra, pero por alguna razón se ha escogido la ciudad de Sodoma, cuya destrucción pues, se atribuye a que los habitantes de esa ciudad, en muchos contextos, la sodomía siempre ha sido considerada como un delito contra natura, contra la naturaleza, y ha sido objeto de persecución y de condena legal y moral. Legal y moral. Pero este pecado de la sodomía también aparece en otros momentos de la Sagrada Escritura como nombre. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Pues vamos a buscar Eclesiastés 50. Este fue el crimen de tu hermana Sodoma. Orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y de mí. Por eso las hice desaparecer como tú viste. Sino aquí cita unas cuantas cosas más. Soberbia, saciedad, despreocupada indolencia, no se socorre al indigente ni al pobre. Hay mucha soberbia, ¿no?, en la presencia del Señor. Entonces, según Ezequiel 16, el pecado de Sodoma es arrogancia. Orgullosos, vivían en la comodidad y abundancia, pero y la ciudad de Sodoma, en la Biblia me refiero, aparece porque ha crecido tanto el número de las ovejas, ¿no?, que hay entre ellos peleas. Entonces, Abraham, que es más observador, pues le dice, mira, para que no nos peleemos más, yo te doy a escoger. ¿A dónde quieres ir? Tú vete para allá y yo miré al otro lado. Entonces Lot, caprichoso, ¿no? Quizá no más verde, porque así mis ganados, ¿verdad?, van a prosperar más. Y claro, la otra parte era desierto. Y eso es lo que le daba su... Se cubrió de gloria con esa determinación, ¿no? ¿Cuál era la parte que estaba más frondosa, con más pasto, con mejores huertas, etcétera? Pues es la parte de Sodoma y Gomorra. Y a Sodoma se va a vivir él. Entonces ya se entiende que había abundancia, que había comodidad, ¿no? Diciendo, también había pobres entre ellos, pero en abundancia, no se preocupa por los demás y comete actos que eran abominables a los ojos de Dios. Lo cual lleva pues a la destrucción de Sodoma y Gomorra, un pecado que clama es la opresión de los pobres, especialmente las viudas y los huérfanos. También tiene el sustento en dos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Éxodo 22, del 21 al 23. Ni a huérfano, si le vejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré. ¿No? Y si hacéis así, explotando a viudas y a huérfanos. Y además también tenemos el pasaje. Los hebreos están siendo explotados por los egipcios, especialmente por Faraón, ¿verdad? Pueden asistir a los partos de las mujeres hebreas. Entonces, si nace varón, lo matan. Si es hembrita, no la dejan vivir. Entonces, ahí también se dice, cuando Dios habla con Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. O sea, el clamor en esclavitud. Un clamor de ayuda que Dios escucha en favor del pueblo que lo va a liberar, ¿verdad? Entonces, la explotación de los pueblos poderosos contra los pueblos débiles clama al cielo. Entre los países ricos y los países pobres, este es un pecado ante el que Dios no va a permanecer con los brazos cruzados, va a establecer justicia, va a pedir cuentas de este pecado del cual tenemos que cuidarnos mucho porque puede ser que también seamos y del huérfano. El lamento del extranjero, de la viuda y del huérfano. Ese es extranjero que es maltratado, sufriendo fuera de su país, pero también clama al cielo. Pero como el tema es un poquito amplio, ¿por qué? Porque ustedes saben que parece que el Papa Francisco tenía un poquito de cerrazas lauretanas, ¿verdad? Una de ellas es Mater Spei, Madre de la Esperanza. ¿Qué más? Madre de... Esa es la última, y antes, el Papa también, muchos, el año
la misericordia se acuerdan, ¿no? Entonces han sido tan preocupado estaba el Papa y a lo mejor tan despreocupados nosotros que ha puesto eso en las letanías. Pero bueno, vamos a ver por qué el Papa estaba tan preocupado, ¿no? Y ya veremos que no es una cosa que se inventó él. Pero eso ya lo vamos a ver. Pero tengo que decirles que el próximo día no será el próximo día. Es decir, el próximo lunes filar. Entonces no vamos a privarles de ese gran orgaquesis. El 4 tampoco. 4 de agosto, ¿no? Y entonces, déjame que lo compruebe bien. O sea que a mí me hayan pagado unos días en un 11 de agosto, ya vamos a tener, Santa Clara es, creo, ¿no? Ya vamos a tener la próxima sesión de catequesis. Más que del Papa Francisco, es de la doctrina de la Iglesia. Tenemos que insistir que no es una cabezonería del Papa Francisco. Muy bien, pues que tengan unas felices fiestas patrias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca.